Buenos días a todos y a todas. Eta egunon. Retomamos en el día de hoy los seminarios organizados por la Oficina Permanente de Navarra ante la Unión Europea del Gobierno de Navarra, después de esperar a la aprobación por parte de la Comisión Europea de la propuesta de reglamento sobre la aceleración industrial. Quisiera agradecer a Cecilia Serrano Piedecasas, funcionaria de la Comisión, su predisposición a participar desde el primer momento en este seminario. También me gustaría resaltar el empuje, el ánimo y el gran conocimiento del técnico de Sodena, Juan Cris García, que como gran experto en la materia podrá explicarnos los efectos de esta normativa en el tejido industrial de Navarra. Hemos de recordar que este proyecto que hoy estudiaremos es parte de la estrategia que está desplegando la Unión Europea en su conjunto para reforzar las capacidades de producción europeas e impulsar la demanda de tecnologías y productos limpios fabricados en la Unión. Nos encontramos en un mundo cada vez más volátil y en plena transformación ante el que debemos saber adaptarnos con los instrumentos más adecuados. El ya famoso informe Draghi ha servido de hoja de ruta y guía para el despliegue de numerosas iniciativas que prevé impulsar la Comisión en favor de la industria europea, y este proyecto legislativo es una buena muestra de ello. Nafarroa bere industria pisu handia duen Europako eskualdea den aldetik, Europako araudiak izugarri eragiten dio. Izan ere, azken urtean batasuneko eskualde euskaren buru izan gara Made in Europe defendatzen. Ejemplo de ello fue la cumbre del 4 de diciembre en Bruselas de numerosas regiones europeas bajo la coordinación de Navarra y la posterior reunión con la Comisión, donde se expusieron con claridad estas demandas. El fin último no puede ser otro que la defensa de la industria navarra en un contexto de creciente competencia internacional y en algunos casos de competencia que podemos denominar sin ambages de desleal. Todo esto también lo explicará y que quien clausurará este encuentro, el consejero Mikel Irujo Amezaga, consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial, gran conocedor también del ecosistema europeo y sobre todo gran impulsor y promotor de una política industrial vinculada y asociada con Europa. Con un porcentaje del PIB industrial muy elevado, Navarra se encuentra en una posición inmejorable para aprovechar esta pista de despegue industrial que puede resultar la aprobación final de este proyecto. No debemos olvidar que si bien la Comisión posee el monopolio de la iniciativa legislativa, son el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea las instituciones encargadas de su aprobación. Por todo ello, entiendo que el seminario de hoy se inscribe en una candente actualidad y suscitará enorme interés para todas y todos aquellos interesados en esta realidad industrial y económica de la Comunidad Foral de Navarra y su innegable imbricación con el destino de la Unión Europea. Por mi parte, nada más, como digo, que espero que sea muy provechoso este seminario. Eskerrik asko, muchas gracias. Qué ricasco, Ana. Ahora damos paso a la primera ponente, a Cecilia Serrano Piedecasas, Policy Officer de la Comisión, funcionaria de la Comisión, experta en la materia, a la que damos las gracias por su paciencia en cuanto a para participar en este seminario, que desde el primer momento pues dijo que sí, ¿no? Cecilia, te escuchamos, tienes 20 minutos, te escuchamos con mucho interés. Tuya es la palabra. Muchísimas gracias a la consejera y a todos los participantes. Y quizás empiezo con unas disculpas que ya he comunicado al equipo por la primera cancelación que tuvimos que hacer debido al retraso que tuvimos en la publicación de la propuesta. Y así doy tiempo, si me podéis poner. Perfecto. Las diapositivas al mismo tiempo. Así que nada, unas disculpas por nuestra parte porque es verdad que empezamos y sacamos todo un poquito más tarde de lo que se planeó previamente, pero bueno, yo creo que por fin ya tenemos al menos una propuesta que nunca nos gusta decir que es perfecta, ¿no? Siempre es materia de compromiso. Y desde luego, al menos tenemos ya algo sobre la mesa y una base sobre la que discutir y como mencionaba Ana, algo para que el Parlamento y el Consejo empiecen sus discusiones y negociaciones, que probablemente no acabe exactamente igual a lo que la Comisión Europea ha propuesto, pero desde luego es siempre nuestra invitación. Podemos empezar la siguiente diapositiva, por favor. Ahí estamos, genial. Bueno, pues siempre nos gusta empezar un poco explicando el contexto
del momento y del por qué la ley del acelerador industrial se fraguó, ¿no? Entonces, estamos hablando siempre de un contexto de dependencia de la Unión Europea y de una producción industrial en declive, que ha estado en declive en las últimas décadas. Ahí tenéis algunos números que lo evidencian. Por ejemplo, una proporción de la industria manufacturera en el PIB europeo que ha disminuido de 17,4% a un 14,3% en las últimas décadas, ¿no? Vemos que esta reducción se continúa a cada año que pasa y es un pequeño sangrado, ¿no?, que se evidenciaba ya desde hace mucho tiempo y que llevábamos escuchando. Y bueno, pues a raíz de esto, desde luego nos hemos en esta propuesta centrado en algunos sectores claves, ¿no?, que también nos gusta resaltar de alguna forma y que justifican por qué hemos decidido actuar en algunos de estas industrias, que sabemos, de nuevo, como ya evidenciaba antes, que no es una problemática exclusiva de algunos de estos sectores, pero de alguna forma la Comisión Europea empieza con unos sectores quizás más estratégicos o con una urgencia mayor quizás, pero obviamente no queriendo desollar a muchas otras industrias que sabemos que están un poco en la misma situación, ¿no? No es algo exclusivo, pero desde luego quizás más acusado o agudo para algunas. Entonces, en el caso, por ejemplo, de volúmenes de producción en las industrias de gran consumo energético, sabemos que los volúmenes de producción han disminuido casi un 20% en los últimos años. Cuando hablamos de vehículos y del sector del automóvil, vemos también una dependencia que va creciendo a medida que estamos haciendo esta transición, ¿no?, de los vehículos convencionales de combustión interna a los vehículos eléctricos. Vemos que en este cambio de paradigma, ¿no?, de la movilidad, la dependencia que tenemos con China aumenta en un factor de 4,2 cuando estamos hablando de estos vehículos eléctricos. Y ya, desde luego, también para sorpresa de nadie, vemos en materia de tecnologías de bajas emisiones, como las baterías o las solares y eólicos, vemos también unos niveles de dependencia muy agudos, el 50% en baterías con China, 94% cuando hablamos de módulos y de células solares. Algo que creo que no sorprende a nadie, ¿no? Llevamos mucho tiempo leyendo y acusando de esta realidad. Entonces, a raíz de esto, ¿qué intentamos hacer con esta ley, con este reglamento? Es aumentar de alguna forma el porcentaje que tenemos en la Unión Europea de esta industria manufacturera que veíamos que disminuía en las últimas décadas. Y entonces nos ponemos un poco un objetivo aspiracional, que es intentar retomar y volver al momento en el que este gran sector, que desde luego acusa una gran parte de nuestra economía, vuelva al 20% para el año 2035. ¿Y cómo tenemos pensado un poco hacer esto? Obviamente no es una materia exclusiva que vayamos a atacar en esta ley, que desde luego hay otros instrumentos que van a ayudar a esto, no únicamente lo que está en la ley del acelerador industrial, pero al menos aquí lo que intentamos es reforzar la resiliencia económica de la Unión, la prosperidad y nuestra autonomía estratégica a largo plazo. ¿Y cómo vamos a hacer esto? En base en tres bases. Es usar el mercado único y el poder que tenemos en la Unión Europea del mercado único para impulsar la demanda de productos y tecnologías europeos hipocarbónicos. Asimismo, vamos a intentar apoyar un poco el despliegue de proyectos industriales a escala mediante el uso de la concesión de permisos y facilitar un poco el desarrollo de zonas industriales para atraer otras inversiones. Y, en tercer lugar, intentar maximizar o incrementar al máximo posible el valor añadido de la inversión extranjera en la Unión Europea. Podemos intentar pasar a la siguiente diapositiva. Y esto es una diapositiva que he de decir que a mi jefe, desde luego, le gusta mucho siempre enseñar y creo que también es clave cuando estamos hablando en materia de autonomía y de resiliencia, que la Unión Europea, en este caso la Comisión, está actuando en base a una necesidad que se extiende en todos los Estados miembros, ¿no? No estamos atacando sectores que beneficien a unos más que a otros, al este más que al oeste o al norte más que al sur, sino, como podéis ver aquí, en los distintos sectores, aunque el formato se ha estropeado un poquito, pero vemos como en el acero, aluminio y cemento, por ejemplo, tenemos desde luego un
una presencia en toda la Unión Europea, asimismo como las tecnologías de cero emisiones netas o en el sector automovilístico, que lo veis en las pequeñas cajas con números que representan el número de empresas, que son todavía aún más que el número de plantas que tenemos de producción. Desde luego, en tecnologías de acero, de emisiones, de cero emisiones netas, así como de energías intensivas. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Esto es un poquito la estructura que tenemos en el reglamento ahora mismo, en base a 4 pilares, 2 que están muy relacionados, uno que es la concesión de permisos, entonces intentar facilitar de nuevo lo que es el contexto administrativo que tenemos, que seguimos escuchando por parte de las empresas, que sigue resultando bastante largo, bastante complejo, y en el que no hacemos uso quizás de ciertas herramientas como de forma ideal deberíamos hacerlo. Entonces lo hacemos en base a estos permisos, pero también en el enclave de aceleración industrial en ciertas zonas, desde luego con gran presencia de este tipo de empresas y de industrias. Y luego, en segundo lugar, tendríamos en la materia de mercados pioneros Made in Europe, que es quizás un poco lo más sensible y quizás lo más atractivo de estos últimos meses y lo que atrae desde luego mucha atención. Y en último lugar, introducimos obligaciones en materia de inversiones extranjeras. También algo bastante novedoso que no se había hecho por parte de la Comisión y quizás algo que llevamos también tiempo viendo entrever un poco en las distintas, en muchas de las noticias que vamos viendo, ¿no?, en materias de inversiones extranjeras. Entonces, me voy a tomar un tiempo en explicar estos cuatro pilares, pero creo que Juan Cristóbal después también va a ahondar en algunos de estos, así que voy a intentar no pisarle mucho la presentación después. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Ahora, en temas de concesión de permisos y de las zonas industriales que mencionaba antes, tenemos un poco este gráfico para intentar explicar un poquito el ámbito de acción que tenemos, en qué tipo de sectores se pueden beneficiar de las propuestas que hemos introducido aquí. Entonces, tenemos 3 rangos, ¿no?, de nivel y de acción. El más largo, quizás, y en el que intentamos al menos establecer una base que intente facilitar para el mayor número posible de empresas su proceso de permisos, que es desde luego la definición más larga, que es para la industria de la manufactura. Entonces, usamos una definición que se usa normalmente en estadística, que es los códigos NAICS, que representa el código C. Entonces, aquí en esta lista larga de empresas, de tipos de sectores que estarían cubiertos, pues iríamos efectivamente desde la producción del acero, del cemento, al aluminio, a la producción de textiles, la producción de juguetes. O sea, es una lista extremadamente larga. Entonces, intentamos introducir unas medidas que puedan beneficiar a todos. Entonces, en este caso, hablamos de unos puntos de único acceso digitales, unas plataformas, una ventanilla única digital, y, asimismo, unas obligaciones en este caso, beneficio para las empresas de poder hacer una sola entrega de los permisos en lugar de tener que hacer estas entregas de forma diferenciada a las distintas autoridades. Luego tenemos un segundo nivel en el que nos centramos en lo que llamamos sectores estratégicos y que vais a ver a lo largo de la presentación que siguen saliendo, ¿no?, que son estos 3 grandes sectores en los que nos queremos centrar para muchas de nuestras propuestas. Una es la industria con grandes necesidades, industrias con gran consumo de energía, lo que llamamos EIIs, Energy Intensive Industries, aquí en Bruselas. En segundo lugar, las tecnologías de cero emisiones, hablamos de solar, de eólica, y en tercer lugar, de la fabricación de automóviles. Para estos 3 sectores estratégicos, nos gustaría que los Estados miembros centrasen estas zonas industriales en estos grandes sectores, para intentar facilitar un poquito esta atención y facilitar el proceso también de descarbonización y de transición. Pero, aún así, sabemos que podemos intercalar un poquito algunos de esos beneficios también con el círculo más grande que tenemos, que es para toda la industria de la manufactura. Y luego, en tercer lugar, quizás en el círculo concéntrico más pequeñito, tenemos las industrias con gran consumo de energía. Entonces, aquí, en materia de concesión de permisos, para los que sepan un poquito de la Net Zero Industry Act, ya tenían una cierta cobertura en materia de permisos
siempre y cuando estuviesen en esta cadena de valor para las tecnologías de cero emisiones. Entonces, aquí intentamos quizás equilibrar lo que ya estaba a medias cubierto para intentar que esos elementos en materia de permisos como los single points of contact o los permisos tienen que ser entregados en X meses. Algunos de los beneficios nos gustaría que se aplicasen a todo el sector de las industrias con gran consumo de energía y no hacer una diferenciación quizás en el tipo de consumidores que tienen, pero sin embargo mantener lo que sabemos que es una cuestión esencial para promover un poco esa presencia industrial en Europa, que la concesión de permisos para todas las industrias, al menos en este sector, se puedan beneficiar de la misma forma independientemente del tipo de consumidor y de entregas que tengan que hacer dependiendo de quién. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, aquí explico lo que ya he mencionado antes un poquito, y es que tenemos estos dos distintos niveles, ¿no? Para el sector más grande que sabemos de manufactura industrial, intentamos introducir, como he mencionado antes, estos puntos de acceso únicos digitales a través de la cartera empresarial europea. De nuevo, es otra innovación que hemos traído dentro de la Comisión Europea, que está ahora mismo en el proceso de codecisión, que básicamente facilita la identificación de las empresas y les permite acceder de una forma más rápida y intentando usar ya de forma lo que tienen ya dentro de esta cartera y poder usarlo en distintas ocasiones cuando estamos hablando de interactuar con las autoridades competentes, ¿no? En segundo lugar, lo que les pedimos a los Estados miembros es que faciliten las entregas de estos permisos, la concesión de estos permisos de una forma única, ¿no? A pesar de que entendemos que para que un proyecto se lleve a cabo, sabemos que podemos tener una diversidad de permisos que son necesarios, lo que estamos intentando es que los Estados miembros faciliten esta entrega de una sola vez, ¿no? Esto no quiere decir que luego no vaya, desde luego, cada permiso a la autoridad competente que ya se establece, que a veces es de forma local o a nivel, en este caso, de las comunidades autónomas o a nivel nacional. Pero lo que intentamos aquí es facilitar un poquito y intentar forzar un poco para intentar evitar duplicaciones de información, que en ocasiones sabemos cuando las autoridades no están en comunicación entre ellas, podemos ver que hay una sobrecarga, ¿no? a nivel de los proyectos y las empresas que tienen que repetir un poco la misma información o prácticamente igual, pero no exactamente, al 80% la misma, pero no exactamente igual. Entonces, vamos a intentar que con esta única entrega podamos refinar un poco el contenido de estos permisos y ver si podríamos reducir o intentar simplificar de alguna forma lo que estamos pidiendo a las empresas. En segundo lugar, como mencionaba, y aquí vamos quizás al círculo más pequeñito, estamos hablando de las industrias con gran consumo de energía, o sea, de nuevo el acero, el aluminio, el cemento. Para esas empresas, como mencionaba antes, intentamos alinear un poquito lo que ya estaba cubierto en el Net Zero Industry Act, en el que pedimos ya cuentan con unas ventanillas de contacto único. En este caso, sí que hablamos quizás de personas y de autoridades, mientras que en el punto de acceso único que hablamos arriba es meramente algo digital, una plataforma para facilitar este intercambio. En este caso, sí que estamos hablando de una autoridad competente que va a hacer un poco va a mantener el diálogo completo con las empresas, y establecemos también unos plazos de 18 meses para la entrega de estos permisos. Asimismo, algo que se incluye, que es nuevo y no estaba dentro del Net Zero Industry Act, es la posibilidad de ejercer la aprobación tácita o el silencio administrativo positivo, ¿no? Cuando hay una falta de respuesta por parte de las autoridades competentes, para que podamos agilizar un poquito los procesos y damos a estos proyectos de industrias con gran consumo de energía, cuando están, desde luego, proyectadas un poco a la transición de estos proyectos para reducir sus emisiones, les damos el estatus de interés público cuando estamos hablando de las evaluaciones medioambientales, ¿no? Darles un poquito de interés público facilita un poco la concesión de permisos y tenemos una balanza, ¿no? En las que las necesidades económicas y medioambientales siempre hay que evaluarlas, ¿no? Entonces, a este tipo de proyectos que están haciendo ese esfuerzo, ¿no? de intentar reducir sus emisiones, les damos un poquito una ayuda, ¿no? un pequeño empujón, dándoles esta consideración de interés público para darles, como mencionaba, esta rapidez y un poquito más de seguridad cuando están frente a los permisos. Siguiente, por favor.
Y aquí, en el último lugar, mantenemos el tema de las, como ya mencionaba antes, de las áreas, en el que pedimos a los Estados miembros que las centren un poco en base a estos 3 sectores estratégicos que mencionábamos, como la industria de gran consumo energético, automóvil y las tecnologías de cero emisiones, pero aún así sí que permitimos, desde luego, que se expanda más allá y que otro tipo de empresas, desde luego, estén en estas áreas de aceleración industrial para facilitar esta simbiosis y cooperación que siempre se da lugar en estos hubs, ¿no?, de industria que ya tenemos. Pedimos a los Estados miembros que consideren un poco, cuando designan estas áreas, que tengan en cuenta repercusiones en materia de seguridad del suministro, la posibilidad y la capacidad de aceleración y las sinergias que se pueden tener con otras iniciativas similares, que ya, y en Navarra creo que ya conocéis muy bien, como son los Net Zero Industry Valleys, así como otro tipo de proyectos estratégicos que en materia europea siempre, de nuevo, en distintas materias se pueden dar, ¿no?, este tipo de sellos. Entonces, intentamos que todo esto se ponga en conjunto para la hora de designar estas zonas. Desde luego, también pedimos que se consideren a las pymes y en qué manera se pueden, desde luego, beneficiar. Y también las regiones en las que podemos hacer un pequeño empuje en tema de desarrollo regional. Como sabemos, en materia de ayudas de Estado, la Unión Europea sí que facilita un poquito más a ciertas regiones que están en desarrollo el tema de las ayudas de Estado. Entonces, si esto también se tiene en cuenta, pues desde luego podemos beneficiar también un poquito más estas consideraciones. Más allá, obviamente, de lo que acabo de mencionar, al designar estas áreas hay ciertos requerimientos medioambientales que siempre tenemos que tener en cuenta. Entonces, aquí simplemente señalamos un poco la necesidad, no la necesidad, pero quizás lo positivo de intentar priorizar estas zonas en las que obviamente no vamos a tener unos impactos medioambientales serios, porque, de nuevo, ese balance siempre tiene que estar presente. Entonces, aquí simplemente intentamos que se prioricen otras áreas, pero no limitamos, desde luego, nada más allá de lo que ya está presente en las leyes medioambientales que tenemos a nivel de la Unión Europea, porque no vemos la necesidad de ir más allá. Están perfectas como están y, desde luego, no tenemos nada más que añadir de nuestra parte. Siguiente diapositiva, por favor. Voy a simplemente reseñar un poquito los beneficios de estas áreas y es algo innovador que, de nuevo, estamos intentando introducir en materia de permisos, que hasta a día de hoy no se ha hecho o no vemos muy a menudo, pero sabemos que algo similar sí que se podría experimentar en la Unión Europea. Y es la idea o el concepto de un permiso agregado al nivel de estas áreas. Es decir, en lugar de depender continuamente en permisos de forma individual para cada proyecto que viene a estas áreas, lo que pedimos e intentamos que a los Estados miembros es que consideren qué tipo de permisos se podrían agregar y se podrían ya dar un poco ex ante antes de la llegada de los proyectos y de sus actividades, intentar ver qué se podría agregar ya y ya entendiendo que estas áreas se van a garantizar un poco para el uso industrial, qué tipo de permisos podríamos ya dar a nivel de las autoridades competentes para reducir un poco esa carga que siempre vemos administrativa, que luego las empresas tienen que afrontar cuando se quieren instalar, desde luego. Entonces, intentamos introducir este concepto de permiso de referencia agregado, que no traduce muy bien, la verdad, desde el inglés, pero al fin y al cabo es eso, es un permiso que los Estados miembros van a poder dar antes de la llegada de los proyectos. Entonces, una vez que los proyectos y las empresas llegan, en lugar de tener que hacer a lo mejor y de conseguir 10 permisos, pues a lo mejor solo tienen que hacer 5 ellos de forma individual, y entonces ya hemos reducido un poquito esta carga administrativa. Asimismo, ya he mencionado antes algunos de los beneficios para las industrias con gran consumo energético. Aquí también logramos dar algunos tipos de beneficios pues, a todos los proyectos, no necesariamente aunque sean de gran consumo energético, pero los proyectos de todos estos sectores que están en las áreas también podrían beneficiarse de esta aprobación tácita que mencionaba antes, del silencio administrativo positivo, una solución acelerada de disputas judiciales y esta consideración de interés público que mencionaba antes. Y creo que ya vamos a dejar el tema de permisos y en la siguiente diapositiva vamos a entrar en lo que llamamos lead markets, para intentar explicar un poquito, porque entiendo que a los que hayáis tenido el placer de leer el reglamento quizás no es el texto más simple
de afrontar en la lectura, entonces intentamos un poquito hacer pedagogía nosotros también. Y entonces a mí esta diapositiva la verdad es que me gusta mucho para plantear un poco las bases de los sectores que estamos atacando, ¿no?, en estas consideraciones de hecho en Europa. Entonces estamos hablando siempre de 3 sectores clave en los estratégicos que os mencionaba antes. Estamos hablando de los componentes de vehículos eléctricos, estamos hablando de las tecnologías de cero emisiones netas, y aquí hablamos siempre de la fotovoltaica, la eólica, electrolizadores, nuclear, baterías y bombas de calor. Y en tercer lugar, cuando estamos hablando de estas industrias de gran consumo energético, siempre hablamos de 3. Estamos hablando del aluminio, estamos hablando del cemento y estamos hablando del acero. Entonces, por eso siempre tenemos estos iconos que creo que son bastante relevantes. En el caso del acero, de la industria pesada, podríamos decir, veis que el icono está verde y es porque aquí el elemento de la transición está muy presente, ¿no? Los que hayáis seguido el proceso desde el inicio, sabíais que dentro del título teníamos un elemento de descarbonización o de transición, que luego en el título pues se abandonó, pero desde luego el contenido no se marchó a ningún sitio. Entonces, este concepto de transición y de bajas emisiones se mantiene. Entonces, cuando estamos hablando de acero, de cemento y de acero, cemento y aluminio, estamos hablando siempre de estos sectores y de proyectos con bajas emisiones de carbono, en este caso materiales con baja emisión en materia de carbono, ¿no? Y por eso están un poco en verde. Ahora, las obligaciones que estamos manteniendo de hecho en Europa y de hecho con bajas emisiones, estas obligaciones que se introducen en el reglamento lo estamos haciendo siempre y cuando haya financiación pública. Es decir, no estamos restringiendo el acceso a los mercados de la Unión Europea, pero lo que sí que estamos ligando es unas nuevas condiciones a el hecho de recibir dinero público. Entonces, de alguna forma, creo que es una distinción importante. Nunca se va a limitar ese acceso al mercado en estos sectores a los materiales no europeos, podríamos decir, pero sí que si estamos hablando de dinero público que está yendo a estos proyectos y a estos materiales en este caso, pues sí que estamos empezando a añadir unos requerimientos, ¿no? Y estos requerimientos son un poco distintos en función del concepto y del tipo de financiación pública. Y entonces nuestras obligaciones también internacionales cambian un poquito pues un poco la mecánica de cómo cada uno podría funcionar en base a nuestros acuerdos internacionales. Entonces, cuando estamos hablando de contratación pública exclusivamente, tenemos unos tipos de obligaciones concretas. Entonces, la definición, lo que tenéis en amarillo, es siempre la definición de lo que significa hecho en Europa. Entonces, podéis ver que para cuando estamos hablando de contratación pública, pues de nuevo de automóviles o de contratación pública en la construcción o en el sector automovilístico, cuando estamos hablando de acero y de aluminio, estamos hablando de los Estados miembros, de los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Estamos hablando de los países que han firmado el acuerdo de contratación pública. Estamos hablando de los tratados de libre comercio y estamos hablando también de los países que son parte de la Unión Aduanera. Estas son nuestras obligaciones internacionales y mantenemos, ¿no?, estas obligaciones y nos mantenemos abiertos a estos mercados en los que nos aseguran un tratamiento parecido. Cuando estamos hablando de financiación pública, ya no de contratación pública, pero de financiación pública, estamos hablando del tipo de ayudas a comprar, por ejemplo, coches eléctricos, que estoy segura de que Juan Cristóbal podrá hablar un poquito más aquí. Esta definición es muy parecida a la anterior. Lo único que se diferencia es que el acuerdo de contratación pública aquí no es relevante, por lo tanto, mantenemos un poco esta definición de hecho en Europa con aliados, con amigos, que es muy similar, ¿no? Los 27 países, más el acuerdo, más los tratados de libre comercio y aquellos que forman parte de la Unión Aduanera. Las subastas en materia energética, de nuevo, mantienen la misma definición de hecho en Europa, es la misma. Ahora sí hay una pequeña diferenciación cuando estamos hablando de ayudas para vehículos de empresa. No sé si tenemos he de decir que como estoy acostumbrada a hacer estas cosas en inglés, seguro que tenemos unos términos mejores, pero creo que todos entendemos las ayudas cuando tenemos vehículos de empresa. Asimismo, como los créditos CO2 para los vehículos eléctricos pequeños y el soporte a la fabricación y la producción de tecnologías de cero emisiones netas. En estas ayudas estatales concretas, sí que mantenemos una definición de Unión Europea mucho más restringida, que es únicamente la Unión Europea de los 27.
Entonces, ahora voy a explicar un poquito más cómo funciona nuestra mecánica en la definición en materia geográfica, por así decirlo, ¿no? La definición de lo que es hecho en Europa. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, en esta, lo que al menos a nuestra jefa le gusta llamar la mecánica, ¿no? De cómo funciona esta definición del hecho en Europa, es importante explicar un poquito la diferencia entre quién puede pujar a ciertas cosas, ¿no? La identidad o la nacionalidad, por así decir, de las entidades, y hay una diferencia entre esa nacionalidad y luego la nacionalidad del contenido que se presenta y que se usa, ¿no? Entonces, la nacionalidad de la entidad es relevante únicamente cuando hablamos de contratación pública y es algo que muy a menudo se nos escapa un poco cuando estamos hablando de estas definiciones, de hecho, en Europa, porque nos centramos mucho en el tema del contenido, mientras que la nacionalidad a veces en materia de contratación pública, desde luego, también es relevante. Entonces, aquí estamos hablando de entidades que son propiedad o están bajo el control de países de este acuerdo de contratación pública y de los tratados de libre comercio, siempre y cuando, desde luego, tengamos esos compromisos asumidos en los acuerdos, ¿no? Entonces, aquí esto es interesante porque es un poco la diferenciación. El tema ya de la nacionalidad de la empresa no es relevante para el resto de instrumentos de financiación pública, pero para contratación sí que es relevante, con lo cual siempre nos gusta explicarlo porque son detalles que se escapan. Ahora sí, la decisión que toma la Unión Europea en cómo abarcamos y cómo afrontamos la definición del hecho en Europa, de base partimos de una inclusión basada en los acuerdos internacionales, como ya he mencionado antes, este acuerdo de contratación, los tratados de libre comercio, así como el tema aduanero, de las uniones aduaneras. Partimos de la base de que todos estos países pueden tener este acceso y pueden beneficiarse de financiación pública cuando usan contenido de estos países. De nuevo, en estos tres sectores que mencionaba antes, en la diapositiva anterior. Entonces, de primeras tenemos una apertura, ¿no?, de nuestros mercados, como ya teníamos antes, ¿no? De alguna forma esto no cambia. Hemos tenido unos acuerdos en que hemos firmado y tenemos unas obligaciones internacionales que respetar. Ahora sí, ¿cuál es la sorpresa, un poco la novedad que introduce la ley del acelerador industrial? Es que ya no firmamos acuerdos y ya no, nada más pasa si tenemos problemas con algunos de estos países, ¿no? Entonces, nos reservamos el derecho a excluir ciertos de estos países mediante actos delegados que seguirían en función a tres elementos, y es si este país, este tercer país, no nos proporciona un trato de igualdad, ¿no?, de nacionalidad a los productos o entidades de la Unión Europea en sus países, si tenemos un riesgo de dependencias o de cualquier otra evolución que pueda afectar a nuestra seguridad de suministro, y en tercer lugar, desde luego, lo que ya manteníamos un poco, que es el uso de excepciones en los acuerdos de libre comercio. Siempre tenemos unas excepciones para limitar el acceso. Estos, desde luego, seguirían vigentes. Entonces, nos agarramos un poco a estas tres razones para, un momento, de alguna forma, hacer respetar, ¿no?, las obligaciones que se firman, que quizás no siempre logramos que se mantengan. Entonces, ahora mismo tenemos al menos algo, un elemento de coerción para que los estados terceros actúen un poco en consecuencia y, desde luego, con todo lo que se firma, ¿no? Entonces, un poco esta es la estructura en la que hemos decidido operar. Seguimos, desde luego, abiertos, pero nos mantenemos la posibilidad de cerrar nuestros accesos siempre y cuando no se respeten, ¿no?, estas obligaciones que mencionábamos. Siguiente diapositiva. Voy a intentar ir mucho más rápido porque estos son simplemente las obligaciones que tenemos para los distintos sectores. Tenemos, como mencionaba, para aluminio, cemento y acero, tenemos unos requerimientos de bajas emisiones en carbono, pero la definición de hecho en Europa se aplica únicamente al aluminio y al cemento, y me preguntaréis por qué, pero es únicamente porque ya hemos emitido medidas en materia de comercio internacional, de restricciones de importaciones con temas aduaneros. Entonces, entendemos que ya el hecho de a mayores añadir las descripciones y las obligaciones de hecho en Europa tendría grandes implicaciones en los costes. Y algo que quería mencionar también que es importante es que estas obligaciones solo se aplican al uso de estos tres materiales en construcción y automoción. Entonces, no es un uso indiscriminado de estas definiciones, y de hecho en Europa y de bajas emisiones, pero siempre y cuando estos materiales se usen en construcción y automoción. Siguiente diapositiva, por favor.
Aquí de nuevo no me voy a parar mucho, pero esas son las obligaciones que tenemos en materia de tecnologías de cero emisiones netas. Tenemos 4 vertientes, ¿no?, en las que se podría aplicar esas obligaciones: contratación pública, como ya sabemos, otros tipos de financiación pública para consumidores, en materia de subastas energéticas y, en último lugar, ayudas de fabricación. Entonces, aquí, es decir, que ahí hemos perdido un poco los colores, pero bueno, luego las diapositivas se van a enviar, con lo cual los oyentes podrán verlo bien. Pero simplemente, dependiendo de la relevancia de los distintos instrumentos, pues se aplica a las distintas tecnologías. Esta es un poco la diferenciación. Siguiente diapositiva. Y, en último lugar, estos son los requerimientos que tenemos en materia de vehículos eléctricos. Y para vehículos eléctricos tenemos como 2 fases, pero bueno, no voy a pararme mucho más a hablar de que están el ensamblaje en la Unión Europea. Tienen también los requerimientos a nivel de los componentes, más allá de las baterías, pero también de las baterías. Y podemos ya pasar a la última diapositiva, que voy a intentar hacerla muy rápido, y son las condiciones que tenemos de inversión extranjera, también algo bastante novedoso. A la hora de aprobar inversión extranjera en la Unión Europea, vamos a pedir a los Estados miembros que apliquen condiciones a aquellas inversiones que superen los 100 millones de euros y que procedan de países con una producción mundial en los sectores que voy a explicar ahora por encima del 40%. Aquí estamos hablando de los sectores de inversiones en sectores de baterías, para vehículos eléctricos, para energía solar y solar fotovoltaica, asimismo como materias primas fundamentales. Entonces, en estas inversiones vamos a requerir que unas condiciones se apliquen para asegurar que tenemos un valor añadido de estas inversiones y que no simplemente vengan aquí a hacer un ensamblaje que traigan, ¿no?, a los ingenieros del extranjero y que no dejen, por así decir, ningún tipo de valor añadido en los territorios en los que están implementando ellos mismos, para tener acceso, ¿no?, a este mercado interno, que sabemos que es una medida tremenda. Entonces, requerimos ciertas obligaciones, como empleos de alta calidad, un 50% de trabajadores de la Unión Europea, así como otros en materias de innovación, sobre licencias o derechos de propiedad intelectual, o empresas conjuntas, lo que llamamos joint ventures. Y entonces es una elección de 3 sobre 5 en materia de estas condiciones. Voy a parar aquí porque no me quiero exceder mucho, ya he cogido bastante tiempo porque hemos empezado un poquito más tarde, así que voy a parar aquí y dejo a Cristóbal. Muchísimas gracias, Cecilia, por tu exhaustivo estudio de esta normativa que impulsa la Comisión. Yo creo que ha merecido la pena todo el tiempo, aunque hayamos tenido que esperar un poco. Y ahora te has referido a la audiencia o a las personas que estuvieran interesadas en esta materia. Y una de esas personas es nuestro siguiente protagonista, que es Juan Cristóbal García, es el director del área regional de Sodena, que ha seguido pues al pie de la letra todo el proceso legislativo, todo el proceso de información de cómo la Comisión iba a proponer esta idea. Así que, Juan Cris, tuya es la palabra y vamos a escuchar a ver cómo la contraparte de Navarra, cómo afecta esto a la Comunidad Foral. Muy bien, muchas gracias. Voy a compartir la presentación. Perfecto. ¿Se ve bien? Se ve bien, lo que pasa es que quizás están los márgenes, si lo puedes poner ahora, yo creo que perfecto. Vale, perfecto. Bueno, la cuestión... buenos días, soy Juan Cristóbal García, soy responsable del área de estrategia regional dentro de Sodena, donde trabajamos pues, con la estrategia de especialización inteligente, los clústeres y los diferentes sectores económicos de Navarra. Y llevamos tiempo analizando todo el proceso de elaboración del Industrial Accelerator Act y cómo puede impactar en la industria navarra. Es lo que vamos a tratar de explicar aquí, ¿no? Teniendo en cuenta también que es actualmente propuesta de la Comisión Europea y que luego tiene que pasar por el Parlamento y el Consejo. Bueno, los 3 pilares del Industrial Accelerator Act que ha explicado Cecilia son pues, las industrias intensivas en energía, las tecnologías net zero y el vehículo eléctrico. Y esto es muy relevante para Navarra. Si vemos aquí el árbol que representa la estrategia de especialización inteligente, los sectores prioritarios, vemos que la movilidad eléctrica y conectada aparece en el árbol en una posición fuerte, y la industria de la energía verde también, ¿no? Es decir, que de los 6 sectores que vemos aquí, 2 de ellos
son clave en el Industrial Accelerator Act. La industria de automoción es el sector industrial más importante en Navarra y la industria de la energía verde es el tercer sector más importante en la industria navarra. Claro, considerando, por supuesto, hablamos en este caso sobre todo de la importancia que tienen en cuanto a competitividad. En este sentido, el impacto del Industrial Accelerator Act pues va a ser importante, ¿no? Si vamos a sector automoción, que hemos dicho que era el primer sector en Navarra, este año 2026 empezará la producción en la fábrica de Volkswagen de dos coches eléctricos, dos coches de la categoría B-Sub, longitud inferior a 4,20 m. La fabricación de los battery packs se va a hacer en Navarra, en la planta de Movis. La cuestión importante en este caso es que para todo el sector, sobre todo tanto Volkswagen como todos los proveedores, toda la base de proveedores, que es muy importante, va a ser cómo se van a vender estos coches, en qué volumen las ventas van a acompañar, ¿no? Porque eso va a tener implicaciones sobre el empleo, sobre mantener la producción y la rentabilidad, ¿no? La pregunta es si ayudará el Industrial Accelerator Act a fomentar la demanda de este tipo de vehículos made in Europe y luego, por supuesto, también el impacto que tendrá la ley en combinación con próximos reglamentos como el reglamento de emisiones de CO2 en el sector, ¿no? Que hablaba también de coches de menos de 4,20 m y otras consideraciones a la hora de contar el total de emisiones en el número de coches que venda un fabricante, ¿no? En este sentido, lo que nosotros vemos es que las obligaciones de IAA, sobre todo las relativas a que para dar ayudas públicas a la compra de vehículo eléctrico, solo se puedan dar a los vehículos que cumplan esas condiciones del 70% del valor sin contar la batería y que en una primera etapa el battery pack estuviese hecho en Europa, incluidas las celdas, y que 3 años después incrementa el número de componentes. Esto debe tener un impacto positivo para el desarrollo creemos, de la industria de vehículo eléctrico en Europa y concretamente en Navarra. Aquí uno de los retos va a ser cómo se despliega el Industrial Accelerator Act en reglamentos y en actos delegados, ¿no? Sobre todo esos actos delegados, cómo se va a valorar, por ejemplo, ese porcentaje de contenido local, aunque, bueno, un 70% de valor ya es un valor suficientemente alto como para que, independientemente de la forma de contarlo, pues ya vaya a estar cubierto, ¿no? Y por otra parte, el otro reto es la definición de países con acuerdos comerciales con la Unión Europea, ¿vale? Porque aquí, en este sentido, pues habrá que ver, aparte de China, otros países, pues como pueda ser Marruecos, India, Turquía, que actualmente pues están exportando muchos coches a la Unión Europea. A continuación, el otro sector para nosotros es el de la industria de la energía verde. Tenemos fabricantes de aerogeneradores, de electrónica de potencia, muchos fabricantes de componentes, empresas de la cadena de valor de energía solar, fabricantes de electrolizadores para hidrógeno. La cuestión sobre el contenido local es si es suficiente el Accelerator Act para luchar en igualdad de condiciones con China, Brasil, India o Estados Unidos. Todos estos países tienen sus propias leyes de contenido local. Entonces, en este sentido hay que ver si estamos en igualdad de condiciones o si no lo estamos, ¿no? Los requisitos de contenido local para recibir subvenciones o para los proyectos que van a optar a subastas o para compra pública, se establecen requisitos específicos, como nos ha mostrado Cecilia, para cada una de las tecnologías, ¿no? En cuanto a número de componentes, en principio, pues para 1 año desde la entrada en vigor de la ley o 3 años. La cuestión está en que estos requisitos están detallados para cada uno de las tecnologías, ¿no? Por tecnología, es decir, si es hidrógeno, te dice que el electrolizador deberá ser made in Europe. Si es un sistema de almacenamiento de energía, te habla del BMS. Bueno, eso tiene un impacto positivo. Sin embargo,
Lo que vemos desde Navarra y teniendo en cuenta la importancia que el sector eólico tiene en Navarra es que se indica un detalle muy bajo, en el caso de eólica, solo un componente, teniendo en cuenta que además son sistemas complejos que tienen un número de componentes alto. Al principio solo uno, luego sube hasta dos. Y creemos que en este caso no hay igualdad de condiciones con los competidores principales, ¿no? Estados Unidos, Brasil, India o China. Y por otra parte, esto afecta sobre todo a temas como las subvenciones, las subastas o la compra pública. Y en general, en una gran mayoría de casos de eólica, son proyectos de desarrollo privado, pocas veces mediante subastas, aunque en el caso de eólica marina sí que será más común o es más común, pero actualmente, por ejemplo, la eólica terrestre es un modelo de promoción privada donde los promotores no están acudiendo a ayudas públicas y por lo tanto no queda cubierto por el Industrial Accelerator Act. Sí que vemos positivo que se introducen requisitos para determinados sistemas críticos, ¿no? Para centros de operación y control, sistemas que permiten acceso remoto para operación y mantenimiento, inversores y que se puedan vetar componentes según país de fabricación, exigir que el centro de control esté en la Unión Europea. Y eso creemos que puede favorecer la demanda de producto made in Europe en un área en la que tenemos muy buena base en Navarra y que además genera oportunidades de inversión, ¿no? Es decir, empresas que tengan una base de clientes en Europa, pues que quieran tener un centro de control o de apoyo para operación y mantenimiento en Europa, pues puede abrir un campo interesante aquí, ¿no? En cuanto a inversión extranjera directa, lo que creemos nosotros es que aunque se establezcan condiciones y que eso pueda parecer que pueda limitar, creemos que eso es positivo porque crea un marco claro para inversiones de las que generan valor en el territorio, es decir, son las inversiones como las que queremos, ¿no? Que refuerzan el valor del ecosistema local, se evita una competencia negativa entre regiones en a ver quién ofrece más o quién es más laxo en las condiciones que pone. Creemos que esto es muy, muy, muy positivo, especialmente para una región como Navarra, porque nosotros podemos poner en valor pues la fortaleza de nuestro ecosistema o de cercanía con la administración y no otras cuestiones que vayan a ser, pues lo que sea, un regateo a la baja, ¿no? Y funcionará en cualquier caso la atracción de inversión extranjera directa con estas condiciones solo en la medida en que las otras medidas de demanda de producto Made in Europe sean fuertes y efectivas, ¿no? Es decir, que si un fabricante que se quiera instalar en Europa ve que, bueno, un fabricante que quiera vender en Europa ve que no necesariamente por fabricar aquí va a obtener un beneficio que le salga rentable, pues no sería efectivo, ¿no? Necesitamos, por tanto, que las medidas para la demanda sean efectivas para que estas condiciones que se ponen en la inversión extranjera directa pues sean algo positivo, ¿no? En cuanto a las áreas de aceleración de la fabricación industrial, es una oportunidad para reforzar sectores estratégicos en Navarra, por ejemplo, en el caso de los Net Zero Acceleration Valleys o en el caso de la atracción de empresas fabricantes de vehículo eléctrico o de baterías, pues toda la cuestión de aceleración de permisos por haber identificado previamente un área y haber preparado ese área, haber hecho parte, como indicaba Cecilia, de la evaluación ambiental, ¿no? Se identifica un área, se identifica qué actividades se pueden desarrollar en ese área y ya se hace el estudio ambiental para ese tipo de actividades. Entonces, para quien quiera invertir con ese tipo de actividades en ese área, pues ya tendrá gran parte del camino hecho, ¿no? Esto es muy positivo, nos pasa la pelota a los Estados miembros y subsidiariamente también a las regiones, nos obliga a estar preparados para facilitar esas inversiones. Pero bueno, es algo que estamos haciendo ya, por ejemplo, en el tema de industria de energía verde, pues que podemos extender fácilmente porque ya sabemos, estamos haciendo ese camino, ¿no? Y en cuanto a otras medidas de aceleración, la ventanilla única nacional para Industrial Manufacturing Projects que se indica en el Accelerator Act es algo que vemos positivo, evidentemente. Claro, hay cuestiones que a nivel normativo, pues
competencias, hay algunas competencias que son nacionales, hay otras competencias que son de las comunidades autónomas y luego pues incluso también hay competencias que son locales. Entonces, que haya una ventanilla única nacional quiere decir que luego también tienen que poder acceder los otros actores, ¿no? Las regiones o las autoridades locales. Y eso obliga a cuestiones de interoperabilidad importantes. Hay que ver cómo se desarrolla, ¿no? En el caso de Navarra, la parte regional ya se está trabajando y ahí se está trabajando desde el Departamento de Industria para tener ventanilla única y para temáticas de agilización de permisos estamos trabajando, de hecho, conjuntamente con DigiGrow para aplicar, ¿no? La inteligencia artificial para el permitting y poder agilizar también. En este sentido, creemos que son medidas muy favorables y donde nos sitúa, ¿no? Nos sitúa bien. Bueno, y para cerrar, ¿cuáles son los retos que vemos nosotros, ¿no? Bueno, la propuesta tiene que pasar por el Parlamento Europeo. Esperamos que allí pues, se mejoren algunos de los puntos que nosotros pensamos que pueden ser mejorables, especialmente hablábamos de la ambición en el caso de eólica, ¿no? En cuanto a los requisitos para los aerogeneradores. Pero bueno, esperamos que se mejore, pero podría ser que hubiese alguien que luchase en una dirección contraria. Pero creemos que la propuesta se mejorará en el Parlamento Europeo. Hay que tener mucha atención al despliegue en los actos delegados y estar muy pendiente de eso, porque puede haber, en la letra pequeña, puede haber sus complicaciones, ¿no? Y por otra parte, vemos muy importante el asegurar la reciprocidad por sectores con los países que ya tienen los acuerdos comerciales con la Unión Europea, ¿no? Es decir, en ese caso, si el proceso para revisar la falta de reciprocidad será proactivo por parte de la Comisión Europea o reactivo tras una denuncia o queja, ¿no? Que si es reactivo, pues llevaría tiempo y se habría perdido un tiempo que a lo mejor ahora mismo no tenemos en alguno de los sectores, ¿no? Y luego, por supuesto, que este impacto positivo que pueda tener el Industrial Accelerator Act ocurrirá en combinación con otras políticas y leyes, con lo cual tampoco podemos dejar dejar a un lado políticas pues, que puedan estar ahí como CBAM, como el reglamento de medición de emisiones de CO2 de las flotas de vehículos o, el propio ENCIA o CRMA que ya están indicados, ¿no? Que ya están enmendados por el IAA. Pero bueno, que esto funciona dentro de un marco global, ¿no? Y habrá que ver pues, en el futuro marco, en el marco financiero plurianual y pues cómo se complementa pues, con otras cuestiones, ¿no? Pues relativas al refuerzo de competitividad. Y eso es todo lo que queríamos comentar desde Sodena. Muchas gracias. Quiero agradecer especialmente a Cecilia que haya querido venir y participar en esta sesión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Cristóbal. Tenemos por la perspectiva foral de cómo nos va a afectar o cómo se prevé que nos afecte esta normativa importante de la Comisión. Tenemos una pregunta, o bien un comentario desde el público de Patricia, que es como muy genérico. Nos dice impacto y oportunidades para la industria del acero. Es demasiado genérico, pero no sé si Cecilia tiene algo que comentar sobre esta cuestión. Sí, desde luego podemos comentar algo sobre el acero. Pues efectivamente, como mencionaba antes, introducimos ya unas medidas, ¿no? De mercados pioneros que esperemos vayan a facilitar desde luego y mejorar un poquito el mercado que tenemos actualmente del acero, que sabemos que tiene está quejado un poco de problemas afectados de forma global, ¿no? Que están reduciendo un poco las capacidades que tenemos en Europa, notablemente por excesos de capacidad de forma global. Entonces, desde luego, con la ley del acelerado industrial vamos a intentar promover un poco esa demanda de acero de bajo carbono, que sabemos que a día de hoy, por temas de coste, ¿no? Pues la transición se le está haciendo un poquito más dura. De nuevo, como mencionaba, ya aquejados por problemas ya preexistentes en los mercados de forma tradicional, y que si a mayores ya añadimos estos requerimientos y obligaciones que tenemos de transición, pues les complica un poquito más pues la vida, ¿no?
Y entonces, de alguna forma, con estas demandas que vamos a hacer ya del 25% de acero verde en los mercados de construcción y automovilísticos, que creo que no son negligentes, ¿no? O sea, son unos sectores principales sectores de demanda para el acero, de los más considerables. Entonces, esperamos ya que con esta demanda de acero verde, de alguna forma, podamos fomentar un poco estas inversiones que hasta el día de hoy veíamos que fallaban un poco. Entonces, vamos a intentar facilitar esto. Mencionaba antes que, efectivamente, en el caso del acero no hemos introducido requerimientos de definición, ¿no?, de hecho en Europa, precisamente porque la Comisión Europea acababa de adoptar unas medidas para hacer frente a este exceso de capacidad, ¿no?, en el que limitamos los volúmenes de importación, que ya van a facilitar muchísimo, creo, la actualidad, ¿no?, o la situación del acero en Europa. Asimismo, creo que se duplican, si no me equivoco, los derechos de aduanas al margen de estas cuotas que mantenemos, y se introduce un requisito que creo que también el sector desde hace mucho tiempo llevaba pidiendo, que era el melt and pour, para definir, ¿no?, el origen de estos materiales. Y entonces, con esto ya manteníamos, como mencionaba antes, que creemos que con esto ya íbamos a mantener algún tipo de impacto, ¿no?, en el sector nacional en este caso, pero europeo, y por eso no añadimos a mayores de las obligaciones de bajo carbono más allá de la definición de Made in Europe, porque podríamos ya añadir varios costes y queríamos mantener un poco, dar al menos la oportunidad a estas medidas a que tengan su impacto, ¿no?, antes de considerar potencialmente otras, aunque no, obviamente no está previsto, pero dar un poco la oportunidad a estas nuevas medidas en materia de comercio a que tengan su impacto. Perfecto, gracias Cecilia. Ahora tenemos pues dos cuestiones, una para cada uno de vosotros, de Susana Garayoa. Para Juan Cris, el ponente en la sombra que se ha designado en el Parlamento para el reglamento es español. ¿Cómo veis la posición nacional al respecto? Esa es una pregunta, Juan Cris. Y para Cecilia, por otra parte, se ven posiciones muy diferentes en el Consejo en lo que respecta a Estados miembros. ¿Cómo creéis que se van a desarrollar las negociaciones teniendo en cuenta posiciones tan divergentes respecto al Made in Europe? Bueno, para el caso de Navarra estamos trabajando de manera muy cercana con el Ministerio de Industria, que son receptivos y de hecho creo que empujan bastante y la posición española está bastante alineada. En cualquier caso, siempre desde Navarra, que no es Sodena quien hace esa labor igual tendría que responderlo mejor Miquel. Desde Gobierno de Navarra trabajan también, aparte del trabajo que hacen con Gobierno, pues por los otros frentes que hay, pues con apoyo de los clústeres, por ejemplo, en el clúster de Enercluster se lleva la posición de Enercluster no solo a través del Ministerio de Industria, sino por todas las vías que sean posibles, ¿no? Eso es lo que podemos decir, pero el Ministerio de Industria es muy receptivo y alineado en general con lo que se plantea desde Navarra. Y por mi parte, desde luego, efectivamente es algo que discutíamos antes con los compañeros en la previa a la llamada, y es que pues, es una realidad más, ¿no?, de los procesos que mantenemos aquí en Bruselas. Es raro, la verdad, es que presentar algo y no encontrarse con posiciones diametralmente opuestas, ¿no?, entre Estados miembros. Entonces, es un poco los encajes del oficio, de alguna forma. Sabemos que siempre tenemos que hacer frente a este tipo de negociaciones. Las posiciones divergentes, al final, desde luego, esto es dentro del Consejo y de la presidencia chipriota, que es la que va a manejar esto, desde luego son ellos los que van a tener que intentar hacer ese encaje de bolillos, ¿no?, entre lo que quiere Alemania, con lo que quiere Grecia, con lo que quiere Estonia. Al final, lo que suele pasar, desde luego, es que son unas negociaciones y te encuentras un poco en el medio, ¿no? Intentas plantear algo que pueda funcionar con todos los Estados miembros, y es un poquito lo que suele ocurrir, no es, de nuevo, particular de este dossier, pero es algo que suele ocurrir muy a menudo, y es un poco el proceso que tenemos, ¿no?, de acuerdo, en el que tenemos que dar un poquito el Consejo, al menos. Nosotros, desde luego, no formamos parte de ese proceso, ¿no?, pero dentro del Consejo, los diferentes Estados miembros van a tener que poder pues,
pues dar y tomar, ¿no? Un poquito y encontrar una posición que se acuerde. Desde luego nosotros lo que hacemos por nuestra parte es apoyar al máximo, facilitar pues el entendimiento y toda la información y cualquier duda que puedan tener sobre el texto y pues darles al menos todas las herramientas para que ellos puedan tomar esas decisiones. Mencionábamos antes que los tipos de sectores que podemos elegir siempre en Made in Europe, pues al final van a tener va a estar muy ligado, desde luego, a las posiciones de estos Estados miembros, ¿no? Dependiendo de qué sectores elijas y de su relevancia en distintos Estados miembros, pues desde luego impactan en gran manera su interés y su pues, necesidad de ser más ambiciosos o menos ambiciosos en esta materia. Pero desde luego lo que sí que puedo quizás compartir, que tenemos también mencionábamos antes, es que de lo que sí que hay un entendimiento en todos los Estados miembros es de que tenemos un problema común y que por mucho que esté más acusado en unos sectores que en otros y que pueda afectar más a unos Estados miembros que a otros, cada Estado miembro reconoce que es un problema, que el problema que tenemos es común y que no va a desaparecer. Y que desde luego algún tipo de medidas tienen que introducirse. La Comisión Europea ha tomado un poco, ¿no?, ese rol, ha presentado lo que creíamos que era lo más adecuado, ese balance entre ambición, pero también estar un poco atado a las obligaciones internacionales que tenemos. Y ahora, como mencionaba Juancri, pues va al Parlamento y al Consejo y son ellos los que tienen que decidir si están contentos con lo que hemos presentado o si querrían ir más allá o menos incluso. Es un poco su prerrogativa y en lo que esperaremos ver pues lo que se depara el futuro. Muchísimas gracias, Cecilia. También muchas gracias a Juan Cris. Yo creo que habéis esbozado perfectamente el interés de la Comisión en esta materia y sobre todo el viaje todavía que tiene, ha empezado, no ha finalizado, tiene que aprobarse y por tanto ahí entran el Consejo y el Parlamento, ¿no? Y seguirá habiendo negociaciones y seguirá habiendo tomas de posición muy particulares de cada Estado y también de regiones y de empresas, ¿no? Cada sector es diferente en cuanto a lo que quiere que al final sea la normativa, ¿no? Yo creo que, bueno, ha quedado vuestra posición muy clara y muchísimas gracias a ambos. Ahora, en principio, tenemos para clausurar a nuestro consejero Mikel Irujo Amezaga, tamaiera emateko, Mikel Irujo Amezaga dugu industriako eta enpresan transizio ekologiko eta digitalarako kontseilaria. Tenemos Vale. a nuestro consejero en la materia, Itza zurea da, Mikel. Vale, es que ricasco, Íñigo. Y nada, de manera muy breve, porque bueno, ya ha sido desarrollada, agradecer obviamente a Cecilia, Comisión Europea, también a Juan Cris, nuestra, digamos, ala de estrategia regional que tenemos en Sodena. Mira, llevamos con este tema, lo cierto es que trabajando codo a codo con el clúster de nuestra industria renovable, con Enercluster, desde hace 3 años. Hicimos un estudio en profundidad sobre la situación renovable en Navarra, sobre todo de la cadena de valor renovable que teníamos. Y lo cierto es que los datos, digamos, apuntaban a esa señal de alarma, ¿no? Que veíamos ya que nos iban contando una tras otra. Una pérdida constante, no radical, pero sí constante, digamos, de diferentes empresas clave o pedidos en diferentes sectores, aunque sea el eólico, de toda la cadena de valor. Y siempre era la misma, digamos, por el mismo motivo, una competencia que venía mayormente de Asia, mayormente de China, que hacía unos productos de calidad mínimo igual o equivalentes a los que hacíamos aquí, pero a un precio que era entre un 30 o un 40% más barato. Eso lo tenemos reflejado desde un informe, insisto, desde que ya lo publicamos el año 2023. Y vamos detectando cómo además no somos conscientes en Europa porque estamos, por lo menos aquí, desde luego en nuestro caso, en una situación de crecimiento económico que llevamos de manera sostenida los últimos 5 años. Nos estamos escapando a lo que pasa en el centro de Europa ahora mismo, insisto, desde la salida de la pandemia, con niveles de empleo industrial que están ahora mismo en números récord, etcétera. Pero lo cierto es que mientras aquí el aumento del sector, redondeando mucho, supuesto un 20%, el mundo está creciendo un 200%, el sector eólico. Esto es claramente una pérdida en, digamos, en nuestra parte del pastel del mercado, que luego además se refleja, entre otros, en el informe Draghi. Estamos perdiendo la manufactura en Europa. Está muy bien la introducción que hace, obviamente, la propuesta de reglamento, porque sin manufactura no va a haber nada más. El paradigma liberal de hay que innovar y que es para ser más competitivo, obviamente sigue vigente, pero es que ya no tenemos las mismas normas del juego en el mundo. Ahora mismo, francamente, tenemos un país que es China, que tiene una capacidad de producción literalmente en muchos de sus sectores para alimentar y proveer a todo el mundo y más
porque ni siquiera han llegado al 100% de su capacidad en muchos sectores, de una manera, como digo, que ronda entre un 30 y un 40% más barato, con políticas que no siempre son transparentes, también hay que decir. Esta es la exigencia número uno, pero ese es el reto que tenemos y por eso se hacía imperativo el pedir un reglamento de estas características, para empezar, porque todo el mundo menos Europa lo hace. Si yo soy un promotor y voy a construir un parque eólico en Brasil, me van a obligar a que la mitad de las piezas de cada aerogenerador estén fabricadas en Brasil. Ese es el contenido local. Pero es que lo mismo pasa en Australia, en Sudáfrica, en Canadá, en Estados Unidos. Eso fue la reforma del IRA de Biden, en India, y también era China, hasta que ya eso no le ha hecho falta. Pero es que hacían lo mismo. Somos el único continente que no tenemos ese concepto de contenido local. Eso es, bueno, yo creo que ahí tenemos que darnos cuenta que desde luego el mundo ha cambiado mucho, las reglas del juego también, y por eso, digamos, hemos hecho esta auténtica campaña en el sector eólico, por ejemplo, mayormente eólico, se afecta a todo el renovable, para que no nos pase como ya ha pasado con el fotovoltaico, que la última planta cerró en Alemania ya el año pasado. No hacemos nada de fotovoltaico en Europa. Estoy siendo más radical, pero prácticamente no tenemos nada de cadena de valor del sector fotovoltaico en Europa. Y una vez que se va, no vuelve. Una vez que la manufactura se va, es casi imposible que vuelva. Entonces el mensaje es ese. Es cierto que la realidad de cada Estado miembro es muy diferente. La realidad de cada territorio es diferente, porque en Navarra vivimos en un territorio en el que la industria es nuestro número uno, digamos, en economía, el 32% de nuestro PIB. Pero lo cierto es que sin manufactura, todo lo demás, desde luego, corre peligro claro de desestabilizarse. Creo que merece la pena la lectura, especialmente los primeros párrafos del preámbulo de esta propuesta de reglamento. Vamos a seguir haciendo campaña. Conseguimos reunir a una veintena de regiones. Representamos más del 20% del PIB industrial en Europa, para seguir apostando por una mejora clara en el contenido de esta propuesta de reglamento. Nos parece que limitar a la contratación pública sigue siendo poco. El contenido local habría que extenderlo a todos los sectores de mercado, no solo a la contratación pública en muchos aspectos. Eh, Entendemos también que hay que ser más ambiciosos a la hora de elegir esas tecnologías claves que tienen que ser Made in Europe. Tenemos que ser mucho más ambiciosos, siendo conscientes de que, insisto, cada Estado miembro tiene una visión diferente, porque, pues, por ejemplo, el Estado miembro que le va a tocar presidir el peso de la industria manufacturera, pues no es muy relevante. Es decir, cada uno tenemos nuestra visión. Bienvenidos a Europa, pero también a nivel regional, ojo, esto no va solo de Estados miembros. Estamos apoyándonos y hemos encontrado siempre muy buena sintonía con el Ministerio de Industria en este caso, pero claro, hay que convencer a la REPER de Alemania, de Holanda, de Francia, de Italia, y de ahí que hayamos hecho esta red, insisto, de más de 20 regiones de toda la Unión Europea, pues firmando, digamos, que tenemos que ser más ambiciosos con el contenido local. Acabo ya. Esto no es un discurso, digamos, teórico. Nos jugamos mucho en esta propuesta de reglamento. Aquellas tecnologías clave que no figuren o que sean, digamos, puenteables a la hora de aplicar este reglamento cuando se apruebe, corren el riesgo serio de desaparecer en Europa. Y estamos hablando de empresas con nombres y apellidos, y en Navarra podríamos tener empresas con nombres y apellidos que, como esta propuesta acabe siendo menos ambiciosa de lo que queremos que sea, estemos ante cierres de empresas. Y cuando una empresa cierra, es mucho más que la pérdida de un puesto de trabajo. Por desgracia me ha tocado este tipo de experiencias en lo que llevo estos 5 años que llevo como consejero, y puedo asegurar que es personal y humanamente muy complejo el lidiar con estas situaciones, porque, insisto, no solo la pérdida de un salario o un puesto de trabajo. Y de esto estamos hablando. No estamos hablando de grandes estrategias, grandes ambiciones, estamos hablando de proteger nuestra manufactura para que sigamos teniendo y podamos seguir otorgando un empleo de calidad en nuestros territorios, y para que la propia Europa, que fue la inventora de la industria, aquí se creó la industria, pueda seguir siendo un actor relevante en el mundo. Y eso solo se consigue si somos conscientes que el mundo ha cambiado y mucho. Mañana salimos otra vez camino a China, porque China también ofrece esa versión de oportunidad. Lo que queremos es atraer inversiones también de China.
y que se complementen y que se desarrollen también en cuanto a innovación, empleo, no como una isla, sino como bien menciona también esta propuesta de reglamento, que se incorpore en la cadena de valor. Pero insisto, sobrecoge, digamos, la potencia, la capacidad industrial que ha tejido China en apenas 20 años, desde que realmente se puso ese plan quinquenal que va cumpliendo de manera escrupulosa. En el 25 ya dijeron que iban a ser la fábrica del mundo, ya lo son. Eso está en su plan. Y si leemos más allá el plan que tienen para el año 2039, el 2049, perdón, de China, el que cumple el centenario, la actual república, pues la verdad es que, bueno, pues es una clara señal de que China ofrece una oportunidad, pero que desde luego tenemos que espabilar. Y mucho en Europa. Y bueno, este reglamento es un instrumento más que esperemos, desde luego, en este debate podamos ir mejorando. Muchas gracias otra vez por todo.